a los amigos que forman parte de la mesa de diálogo para cerrar esta edición de Sin Censura Nocturno. Le agradezco al querido Manuel Pedrero. Manuel Pedrero ya está listo para hablar. Sin Censura, analista, estudiante de la UNIR, parte de Esfuerzos Independientes. Ahora sí que lo voy a decir, mi querido Manuel, querido por muchos, respetado por otros, reconocido por otros tantos, parte de los gajes del oficio, mi querido Manuel. Te saludo con mucho gusto y te abrazo a la distancia. Es recíproco, querido Vicente. Muy buenas noches, ya desde Comalcalco, Tabasco, de vuelta, pero no creas que por estar acá en Comalcalco, en Tabasco, no llega la información. Por supuesto que llega, y tú sabes que en Palacio no son los pajaritos, sino los gatitos, y ya me dijeron cómo acabó el día de hoy la conferencia mañanera, muy picante, muy sin censura, como debe de ser. Te envío un fuerte abrazo, amigo. Pues sí, es que no la chinguen. No, lista no, lista no, pues cabrones, ni van a venir mañana, hijos de la chingada, pero ahí están chingando la madre. Ya que se ponga el saco quien quiera. A ver, perdóname, mi querido Manuel Pedrero. Saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro de esta familia Sin Censura. José Alfredo, también te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Manuel, un abrazo. Pues encantadísimo de estar una vez más con el auditorio tan interesante de Sin Censura. Oigan, pues está chingona la mesa. Tabasco, Guanajuato, Ciudad de México, con Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista. Querido Miguel Martín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto también a ti. Muy bien, Vicente. Nesa, para ser específicos. Ándele, perdón por haberle ofendido, maestro. Entonces, Nesa, Centro Histórico, Tabasco y Guanajuato. A ver, mi querido Miguel Martín, mi querido Manuel, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, déjenme iniciar con esto, que de hecho no lo tenía en la agenda, pero pues provocador soy y creo que es parte de lo que hacemos bien. ¿Qué onda con esta señora que creo que es profesora en Harvard, que precisamente se educó en Harvard, que es columnista del País, si recuerdo bien, que es analista recurrente en Es la Hora de Opinar de Foro TV, Viridiana Ríos, Viri Ríos. Fíjense el tema que aborda con Leo Zuckerman. Le picó las costillas. Risueño el niño y le hacen cosquillas. Leo Zuckerman, el que está muy preocupado porque López Obrador va a ir a Nueva York con cincel y marro a tumbar la Estatua de la Libertad. Dice Viridiana Ríos, ¿y si los periodistas dejamos de escribir sobre López Obrador? Habló en este programa, voy a rescatar una parte de sus declaraciones, del obradorcentrismo. Me lleva la chingada. A ver, debemos de hablar del presidente porque es el primer mandatario, porque es el hombre que tiene que dar los resultados, porque es el hombre que encabeza esta transformación. Como creo que debimos de haber hablado todos los días de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas y los que vengan detrás o estaban detrás. Si no se habló en la prensa de los expresidentes, el problema está en la prensa. Pero ahora resulta que para esta persona, para esta analista, pues hablamos mucho de López Obrador. Quiero que escuchemos juntos sus declaraciones y hablemos sin censura. A ver, échame las declaraciones, querida Adriana.
Bueno, Leo, primero hago un mea culpa junto contigo porque creo que también soy responsable del obradorcentrismo, pero creo que a casi 4 años del sexenio es momento de que las personas que escribimos columnas de opinión transitemos a hacer escritos que no dependan del presidente para ser exitosos. Yo sé que la manera más fácil, y lo observo en mis propias redes sociales, que como sabes son muy activas, la manera más fácil de obtener clics, likes y lecturas es celebrar o condenar al presidente López Obrador en un arrebato. Sí, de hecho, los arrebatos venden espectacularmente porque hacen que salgan de las redes sociales, se transmitan a través de WhatsApp, a través de mensajes, la gente retorne a tus redes sociales, comente, etcétera. Y entonces eso ha hecho que docenas de columnas de opinión, si tú miras de qué trata la gran mayoría de las columnas de opinión semanalmente, pues hablen del presidente, le hablen al presidente o estudien su proceso sucesorio. Es tremendo que a 3 años prácticamente de la elección, pues ya estemos hablando de encuestas de qué va a pasar en ese momento, ¿no? Y este obradorcentrismo periodístico, Leo, sumerge al país en un debate de caricatura, en el cual se están ignorando los más importantes retos del país para complacer, pues el ego, debo decir, el ego de los mismos columnistas que se emocionan al recibir todos estos likes y todas estas respuestas. Pero sobre todo, pues el que más se beneficia de esto nuevamente, pues es Obrador, y son las personas verdaderamente responsables, las autoridades, porque pues Ya, yo creo que fue suficiente, escuchamos suficiente. Fíjense el nivel de análisis de una profesora de Harvard. Tenemos que hablar del presidente, pero hablar con profundidad, seriamente. Los que hacen el ridículo son esos que se la pasan en el golpeteo. Esos como Leo Zuckerman, el conductor de ese espacio en el que se expresaba Viridiana Ríos, o los periodistas del País que terminan entrevistando a Vicente Fox. ¿O qué piensas tú, Manuel Pedrero? Te escucho. Sí, mira, el caso estricto de Viridiana Ríos, en lo particular para mí es como dilemático, porque Viri Ríos ha demostrado en el pasado pues escribir textos o hacer análisis realmente buenos, no la quinta eminencia, pero sí mostrar datos en plan estudios socioeconómicos, el nivel de diagnóstico de la pobreza en México, siempre al pendiente, por ejemplo, de las cifras de la Auditoría Superior de la Federación para saber cuánto dinero se robaban o no etiquetaban los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, y ahora con los de Andrés Manuel, que incluso ha reconocido que es dinero en el cual ha desaparecido menos o el cual sí se tiene un rastro. Viri Ríos en un momento puede llegar a hacer un análisis muy bueno, extraordinario, y al día siguiente te puede entregar una declaración de este estilo. Es como que una clase de inteligencia bastante bipolar, un análisis sorprendente de buen nivel de calidad, y luego al día siguiente pues llegó a decir que Sandra Cuevas era un ejemplo de fortaleza política debido a la persecución que sufría por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, una locura. En este caso, en este análisis que ahora es muy de oye inventar, Manuel, oye, sí. O lo que escribió hace 3 días, el viernes, la inauguración de obras no concluidas debería de ser ilegal. Es como cobrar sin terminar la chamba, y puso una fotografía de Rocío Nale y Andrés Manuel López Obrador. Perdón por interrumpirte, pero yo te iba a decir. No, sí, claro. Mi querido Manuel, petardea muy seguido. Y hace 3 años que le rescataron un tuit maravilloso donde decía que no se iba a construir Dos Bocas, que como no estaba licitado, el gobierno por sí solo no iba a poder y que no se iba a llegar a hacer la licitación a tiempo, y pues ya está la primera etapa de la refinería Olmeca en su base. Es decir, como insisto, puede a veces decir cosas muy buenas o de plano terribles. No hay un punto medio que ha demostrado Viri Ríos ser como analista o como politóloga. En este caso es muy dada a inventar terminologías, ¿no? Para que la citen, esa es la verdad. En este caso, pues aporta, digamos, de alguna manera al léxico político el obradocentrismo, el obradorcentrismo. Bueno, como tal no existe algo como el obradorcentrismo, porque entonces
si el argumento para crear el obradorcentrismo es que se hable de López Obrador bien o mal, bueno, tendría sentido si López Obrador no fuese presidente de la República, si fuese un dirigente partidista, si fuese un activista, si fuese X o Y, pero no es el caso, es el titular del Ejecutivo Federal. Con toda naturaleza, se puede hablar bien o mal del presidente de la República, no por la personalidad del presidente, sino por el hecho de que porta la investidura de presidente, porque en ese caso tendría la misma lógica todos aquellos que hablaron mal o bien de Enrique Peña Nieto. En aquellos tiempos no escuchamos algo como tal como el peñacentrismo o el calderoncentrismo. Bueno, no existe como tal porque las críticas o alabanzas que cada quien hacía a estos respectivos personajes proveían justamente del trabajo que desempeñaban como presidente de la República. Lo que está planteando es una utopía. ¿Cómo se va a dejar de hablar de las políticas públicas, del dogma, de la ideología, de la forma de pensar y la forma de hacer política de un personaje de la envergadura de López Obrador? Lo que ella está planteando es que si se dejara de hablar de Andrés Manuel López Obrador, habría una especie de complot o una especie de censura en el cual los columnistas, porque ella no solamente escribe en El País, también escribe en Milenio, ya no tendría la fuerza López Obrador. Bueno, eso es una segunda falacia. No podría ser tal porque López Obrador no depende de ningún columnista, ni de ningún periodista, de ningún youtuber, no depende de absolutamente ningún arma o brazo mediático para que la gente, sus críticos o sus adeptos, hablen bien o mal de él. No, López Obrador es un fenómeno de comunicación política, pero aún así, si no lo fuese, tendría toda la naturaleza del mundo que tanto los periodistas, políticos, ciudadanos comunes, analistas, cualquiera dentro de la rama de la sociedad, hablase del presidente por el simple hecho de que es presidente. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿qué piensas tú, maestro? Bueno, creo que por la formación de ella, pues sí puede utilizar un léxico atractivo que parece tener mucho fondo, pero en realidad creo que por una parte ella tiene una preparación académica y por otra le falta, ideológicamente está extraviada, ¿no? Por lo que opina un día y otro después. Entonces, ella dice el obradorcentrismo. Pues bueno, dice que estamos hablando mucho de Andrés Manuel López Obrador. Pues yo coincidiría con ella cuando le dice eso a Leo Zuckerman, si se lo dice de manera directa. O sea, ¿por qué? Pues porque Leo Zuckerman se la pasa diciendo basura. Entonces, pues qué bueno sería que Leo Zuckerman dejara de decir cosas a lo idiota y ya se pusiera a reflexionar un poquito más en otros temas, porque ya en pues ya de plano nadie le cree. Entonces, habemos quienes hablamos de Andrés Manuel López Obrador por convicción y hay quienes hablan de Andrés Manuel López Obrador por dinero. Recordemos que desde el año 2001, que fue jefe de gobierno de la ciudad, del entonces Distrito Federal, pues ha puesto la agenda a nivel nacional. Entonces, desde entonces, que eso a lo mejor también le falta analizar a Viri Ríos, y decirle, no, mi amiga, pues a lo mejor tú estabas muy chava cuando desde el 2001 ya Andrés Manuel López Obrador, ya había un obradorcentrismo desde el 2001, pero pues unos se hicieron millonarios hablando en contra de Andrés Manuel López Obrador, y pues nosotros hablando por convicción, en puro cuerpecito, apoyando al movimiento. Entonces, coincido con Manuel en que pues no es un obradorcentrismo, porque hay dos extremos bastante contrapuestos, como dice el presidente, y pues estamos hablando de temas diferentes. Unos denostan y nosotros estamos hablando de lo que se está haciendo, ¿no? Porque unos dicen que no se va a construir que no se alcanzaría a construir la refinería, como Viri Ríos, y nosotros sabíamos. ¿Por qué? Pues porque vimos que cumplió con el segundo piso, ¿no? O sea, por cosas como esas, que todos los compromisos que adquirió como jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México los cumplió uno a uno, y así hemos visto que los 100 compromisos a los que se comprometió en el Zócalo al tomar posesión, los ha ido cumpliendo. Solo faltan ya 2, que es el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y esa descentralización de las oficinas de gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, yo eso le diría a Viri Ríos. ¿A quién se refiere? ¿A quienes hablamos por convicción o a quienes hablan por dinero?
de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mejor escucho a Miguel Martín. Miguel, tu opinión sobre esto que pongo sobre la mesa. Fíjate que Viri Ríos encaja en lo que algunos llamamos la izquierda gourmet. Es un término que usamos mucho mi amigo el Chairo Mayor Ramiro Padilla, que le mando un saludo, por cierto, ahora que anda por tierras pamperas. Y lo hemos platicado muchas veces, la gente emanada del privilegio que se siente a veces tentada a estar con el pueblo, pero pues simplemente no les sale natural porque pues nunca han pateado el bote realmente, han estado enquistados en un medio de privilegio, en un medio académico elitista, en un medio también en el que precisamente pues se les puede llamar a una mesa de estas mesas televisivas que yo considero que es lo más desprestigiado del momento en cuanto al análisis político. Yo considero incluso que toda la gente que está aquí en estos espacios, pues está por una convicción y por un afán que ya tiene muy, muy bien estructurado de buscar información, de buscar segundas o terceras opiniones, de contrastar y sobre todo de buscar la verdad. Y en contraposición está la gente que consume televisión, que está siempre con el esquema nada más o que se informa o pretende informarse bajo el esquema de que quien aparece en una pantalla televisiva es una persona muy preparada, que les dice, no sé, a los hijos, estudia mucho, hijo, porque cuando crezcas, si lo haces bien, ahí vas a salir en la tele como ese señor, como estas personas que están muy preparadas y que dicen la verdad, cuando no saben que realmente todo eso es un entramado de amiguismo, de compadrazgo, y yo creo que la preparación y sobre todo la congruencia y las convicciones son cosas que quedan hasta el final. Entonces, pues creo que esa es una gran batalla que nosotros estamos librando contra todo este entramado que a veces nos pone a personas que pueden tener opiniones que resultan atractivas para el movimiento, y no me refiero tanto al obradorismo o tanto a la 4T, me refiero al movimiento que es más grande que todo esto, pero que a lo mejor en este momento está encabezado por el presidente, y que es el cambiar a México, el cambiar la vida política de México, el buscar un estado de bienestar. Estas personas pues nunca van a saber lo que es pelear por el estado de bienestar. A lo mejor lo pueden teorizar de una manera muy sesuda desde sus torres de marfil, harvardianas en este caso. Pero, por ejemplo, pues esta persona, Viri Ríos, el año pasado estaba de gira con Hernán Gómez precisamente promocionando un libro llamado 4T, claves para descifrar el rompecabezas, ¿no? Supuestamente los sesudos de la izquierda gourmet pues se ponen a decirnos, a los que probablemente entendemos mucho mejor el movimiento que ellos, se bajan a nuestro nivel y nos quieren contar de qué se trata, ¿no? O, por ejemplo, también algunas cuestiones que se ha tenido, a lo mejor considero que son aciertos, pues el publicar una infografía sobre el color de piel relacionado con el privilegio y con el acceso a los puestos de trabajo, pero pues en general debe ser, yo creo que muy angustioso o muy emocionante, no sé, el no saber qué vas a opinar mañana, el no saber qué ideología vas a tener mañana, el dar esos bandazos, el no saber qué va a representar para ti el presidente mañana, porque eso lo tenemos muy claro todos. Todos sabemos que el presidente va a representar para nosotros lo mismo que representaba ayer y que representa hoy, lo mismo va a representar mañana, pero pues es el tipo de gente que meten a la tele, la verdad, y como lo decía, como lo había escrito yo en un artículo reciente, pues la verdad es que eso de ver noticias y mesas de opinión en la tele, pues no es informarse, es un acto de ocio. Y de un acto de ocio, pues no puede provenir ninguna opinión fundamentada. Por muy preparada que digan que es la gente que sale en la televisión, pues la verdad es que no es que nos demos nuestro taco, pero los estamos rebasando, yo creo que intelectualmente, pero también en una de esas hasta en cuanto a ética. Por cierto, Miguel Martín,